Muy buena noche en este viernes 22 de junio 2018, siendo las 9 en punto de la noche. Quiero saludar antes de hacerlo con mi compañera, la licenciada Sandy Monroy, con lo siguiente. Gracias a todos los que han preguntado por su servidor, estamos bien. Y hoy una felicitación para mi gran colega, compañera y partner en A la Medida. La licenciada Sandy Monroy mañana se gradúa de su maestría. Muchas Sandy, gracias. un aplauso de Muchas verdad. Gracias, Julie. Te felicito. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, qué honor poder compartir este triunfo con ustedes, pero sobre todo también compartir este espacio para informarle como usted se lo merece, por supuesto, de la forma más profesional, en nombre de todo el equipo que conforma A la Medida. Julio, ¿qué te parece si damos a conocer cuáles son los temas que tenemos esta noche, que está cargado de muchos temas polémicos? Así es, hablaremos de la migración y hablaremos de otras situaciones que han pasado, pero ¿te parece, Sandy, si vamos con los titulares? Vamos a conocer los titulares. Secuelas de por vida. Estudiaremos el impacto que tiene la política de tolerancia cero de Donald Trump en los menores de edad. Dignificación policial. Tendremos el análisis completo de las propuestas para mejorar la situación de los agentes de la Policía Nacional Civil. Carreteras abandonadas. La grave situación de tramos carreteros en el país causa preocupación por el impacto económico que cada vez se agrava. Presupuesto para el 2019. Surgen las reacciones de la propuesta de gastos del Ejecutivo para el próximo año. Evaluaremos el proyecto presentado. Las verdaderas víctimas. Donald Trump resaltó a quienes llama familias de ángeles, aquellos familiares de estadounidenses asesinados por inmigrantes. Semana intensa. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha cobrado la vida de al menos 212 personas en poco más de 2 meses. Iniciamos con uno de los primeros temas que tenemos preparado para usted, y es que con el fin de dignificar el trabajo de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación planea mejorar sus condiciones laborales. El viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, indicó que realizarán un diagnóstico de la infraestructura como estaciones, baños, áreas de trabajo de la Policía Nacional Civil, con el fin de mejorarlas por medio de un programa. Darle un lugar y un área de trabajo digno a cualquier miembro de la policía, porque encontramos, como reitero, una administración desordenada, y estamos haciendo esa ordenación, y tenemos la oportunidad ahora en esta siguiente semana que se está abriendo por parte del Ministerio de Finanzas Públicas la planificación operativa anual de inversión que va a tener el Ministerio de Gobernación, y parte de eso estamos incorporando proyectos para poderse ejecutar el siguiente año, porque es el momento oportuno de hacer esa planificación. La evaluación forma parte de los programas que prevén realizar con la ampliación presupuestaria solicitada a Finanzas. Estamos solicitando ya al Ministerio de Finanzas Públicas una ampliación presupuestaria que redunda en 6.095 millones de quetzales para presupuesto del Ministerio de Gobernación, lo cual sumaría en unos millones más de lo que se está trabajando con el presupuesto de este año, para poder atender el funcionamiento estricto de la policía, y también prever en el desarrollo de un proyecto. Absolutamente positivo es el hecho de la dignificación policial, porque mejorar las condiciones de vida y de trabajo
para los agentes de la PNC es igual a menos situaciones que los expongan a generar corrupción. La Policía Nacional Civil está conformada alrededor de 39.000 elementos. Las autoridades esperan cerrar el año con al menos 45.000 elementos de Policía Nacional Civil. El salario mensual de un agente no baja de los 4.700 quetzales. Las autoridades trabajan en crear una unidad jurídica para brindar asesoría legal a los elementos policiales y además estos son varios los factores que se deberían incluir dentro de la dignificación de la Policía Nacional Civil, como el estado de las comisarías, los turnos, las áreas del despliegue de los agentes y de alguna manera que no estén tan lejos de su lugar de origen. Entonces, Sandy, esto es una situación bastante interesante porque aparte de esto es el equipamiento de los vehículos, la capacitación, la profesionalización en general de la Policía Nacional Civil. Todo lo que venga a sumar para esto y que apoyemos presupuestariamente, yo lo veo con buenos ojos porque es apostarle e invertir en seguridad. Definitivamente sí, hemos visto distintos casos, Julio, en los cuales hay agentes, no es todos los días y frecuentemente, pero sí se han dado algunos donde agentes se ven involucrados con estructuras criminales precisamente por el pago, ya sea que presten la cuenta, que coordinaron algún tipo de situación ilegal y ellos lo que buscan al final es tener mayores ingresos. Y hablábamos un poco acerca de ello, que estas condiciones laborales, la paga especialmente, pues hace que ellos caigan fácilmente en lo ilícito. Tienes mucha razón. Si bien es cierto, 4.700 quetzales, digamos que es un poco superior a la media de lo que muchos guatemaltecos ganan, sobre todo si tomamos en consideración que el salario, digamos, mínimo para este año es 2.992.37 quetzales, también ellos están arriesgando la vida día con día. Y aquí hay una cuestión muy importante. Fíjate que el grueso del estado de fuerza de la Policía Nacional Civil viene de dos departamentos particulares, de Jutiapa y de San Marcos. Pero ¿te imaginas tú que un agente, por ejemplo, de Jutiapa sea desplegado a Quetzaltenango, a El Quiché, a El Petén, a Izabal, lejos de su familia, lo que le causa el desgaste del transporte? Y muchas veces esos gastos implican además el comprar uniformes, el comprar el parque me refiero a las municiones, el comprar y pagar algunas otras situaciones. Y por qué no decirlo, esos despliegues tan lejanos lo que a veces causan es que tengan otras familias y vienen más gastos, cosa que no debería ser, pero ya es cuestión personal de cada quien. Así que la dignificación policial es importante y deberíamos de empezar con una cosa, la profesionalización y una verdadera carrera policial. Por supuesto, y es que eso es lo que se busca, porque así de esta forma vemos en puestos claves a personas que precisamente tienen todo el expertise, todo el campo de estar de agentes, luego que puedan ascender a un puesto de estos de alto mando. Imagínate, da otro tipo de panorama incluso para las políticas de la Policía Nacional Civil. No es lo mismo estar en un escritorio a tener el recorrido de campo. Eso que acabas de decir es muy importante porque tú recordarás que algunos años atrás, eso afortunadamente ahora ya no sucede, llegaban inclusive de directores de la Policía Nacional Civil, civiles que en su momento no tuvieron esa carrera policial y eso pues no es sano para una institución jerarquizada como es la Policía Nacional Civil. Ahora, si esta institución jerarquizada va a mejorar en instalaciones, en equipamiento, en tecnología, en que ya no sean los agentes los que tengan que estar adquiriendo, por ejemplo, sus uniformes y otras cosas, también debemos exigir una situación y es decir, que sean así como en la institución del ejército, que cuando salen para ser ya tenientes, subtenientes me refiero, en este caso, pues de alguna manera son licenciados antes de graduarse de su grado militar. Aquí también eso sería lo óptimo, como pasa en Chile. Para ser policía tienes que estudiar en una academia 4 años y sales graduado de una carrera de especialidad policíaca. Ojalá en un futuro no muy lejano hacia ahí vayamos encaminados. Ojalá que sí, que se pueda dar esta combinación también, para que las personas, los policías en este caso, se decidan a ser profesionales. Correcto. Si estudias, si tienes un grado universitario, bueno, el ascenso económico va a ser tanto, el incremento salarial, porque así motivas tú también a estudiar. ¿Cuántos agentes de la Policía Nacional Civil, por distintas razones, ni siquiera tienen algún estudio universitario, simplemente sacan el diversificado y ahí se quedó? Bravo, lo que tú dices es tan cierto porque para graduarte de agente raso, precisamente lo que se te pide es eso, que seas
profesional de educación media, es decir, de diversificado. Y no, ya no se puede continuar así. No. Esto debe de apoyárseles de otra manera. Algo bueno es que ya hay muchos mandos medios y mandos altos de Policía Nacional Civil que tienen ya sus grados de licenciatura, de maestrías y de otro tipo de especializaciones. Pero en un estado de fuerza de casi 39,000 agentes es realmente un porcentaje muy bajo todavía. Por supuesto que sí. Y vemos entonces cómo esto podría darle otro enfoque a la Policía Nacional Civil. Imagínate, tener personas más capacitadas, con más conocimientos, tanto de las leyes como de diferentes situaciones también, porque hay agentes que se enfocan mucho, por ejemplo, en carreras de derecho o relacionadas precisamente a su área de trabajo, y se ve precisamente el cambio, se ve el cambio entre un agente y otro, uno con estudios y otro que no los tiene, incluso en el momento de poder operar. Sobre todo allí en la parte operativa y táctica. Y sabes algo que me pareció muy bien de lo que decía el viceministro Camilo Rivera también, el hecho de que se les vaya a apoyar con los temas jurídicos. ¿Sabes por qué? Porque aquí en Guatemala, cuando un policía cumple también con su función y dispara en contra de un delincuente, es el policía el que va consignado y se va preso, como se dice coloquialmente, y se necesita precisamente este tipo de apoyo. Es más, luego habrá que ver también por parte de las autoridades de gobernación, aunque esto ya le va a competir, quiero decir, a lo que es el Congreso de la República, Sandy, el hecho de hacer las modificaciones legales que respalden al Policía Nacional Civil para cumplir con todo ese peso de la ley que ellos representan. Es que en realidad lo que se busca y lo que se necesita en estas fuerzas de seguridad es ese sentido de pertenencia que puede tener un elemento. Entre más identificado uno se puede sentir con la institución en la cual labora, da incluso esa milla extra, como se dice. Y eso dependerá también de diferentes situaciones y ambiente laboral que se les pueda dar. Y una cosa más a lo que has dicho que me parece muy importante, que continúe la autodepuración a lo interno, porque la mayoría de los integrantes de la PNC son agentes muy dedicados a su trabajo, pero todavía hay algunos malos a los cuales hay que depurar y meter tras las rejas para que uno tenga la total y 100% confianza en nuestra Policía Nacional Civil. Y bueno, Julio, vamos a estar pendientes de este tema para ver cuáles son las mejoras finales que se pueden realizar. Está la propuesta y está bien que se toque el tema, que en ocasiones ni siquiera se toca. Y ahora esperemos que se pueda concretar este proyecto para mejora de la Policía Nacional Civil y que los agentes pues tengan mejores tratos, mejores condiciones laborales y un mejor rendimiento. Es momento de trasladarnos a la torre de tribunales con las noticias, porque en el juzgado C de mayor riesgo son indagados en audiencia de primera declaración 8 hombres y una mujer. El representante del Ministerio Público los acusó por hechos de asesinato, elaboración de sustancias ilícitas y uso de armas de fuego del ejército. Pero los detalles de esta audiencia se los presentamos a continuación. Los indicados fueron capturados por la Policía Nacional Civil en junio de este año tras realizarse 40 allanamientos en varios departamentos del país. Según la investigación de la Fiscalía, algunos procesados participaron en el 2016 en un enfrentamiento armado, en el cual fallecieron 5 personas. Los cuerpos con varios impactos de bala fueron encontrados en un pick-up color rojo. Solo en ese lugar existen más de 7 armas o indicios que podrían suponer que se dispararon 7 armas de fuego, por lo que se presume o existe un indicio de que hubo un enfrentamiento, e incluso adentro del vehículo se encuentra un indicio balístico. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad encontraron en las casas donde capturaron a los indicados dinero en efectivo y armas de uso exclusivo del ejército. 24 bolsitas de nylon conteniendo en su interior polvo, una placa de vehículo P950FDH, una agenda, una caja conteniendo 11 de municiones calibre 9 milímetros, 3 envoltorios conteniendo polvo blanco, un molde de metal cuadrado y un mezclador especial, de lo cual existen indicios de que existía un pequeño laboratorio dentro del inmueble de droga, ¿verdad?, que posteriormente harán el Ministerio Público hará la investigación correspondiente, y las armas anteriormente descritas, que son de uso militar. Según la investigación de la Fiscalía, los indicados pertenecieron a una organización criminal dedicada al comercio y elaboración de sustancias ilícitas.
Y siempre en el ámbito judicial, en el Tribunal B de mayor riesgo se continúa desarrollando el juicio que enfrenta el militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien es acusado por el Ministerio Público por hechos cometidos durante la guerra interna en Guatemala. Las jueces del tribunal escucharon la declaración de un testigo propuesta por el sindicado José Mauricio Rodríguez Sánchez. El procesado, auxiliándose con unos audífonos y acompañado de 2 abogados defensores, escuchó la declaración del testigo. El sindicado José Mauricio Rodríguez Sánchez enfrenta una repetición de juicio. En el primer debate oral y público, en un tribunal de mayor riesgo, fue declarado inocente de los señalamientos del Ministerio Público. El debate oral y público podría finalizar el próximo mes. Con mucho gusto. Si usted quiere saber cómo está la situación de la red vial en nuestro país y otros temas que tenemos preparados, continúe con nosotros. Claro que sí, Sandy, somos a la medida. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de la red vial. Las autoridades de la cartera de comunicaciones iniciaron el proceso para rescindir de los contratos de 4 obras viales adjudicadas en 2017. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que no registran avances para completarse estos proyectos. Primero se le va a solicitar la fianza del anticipo, ¿verdad? Para verlo. Pero ahí menciona que previo a solicitar. Ah, sí, tenemos que hacerlos, notificarlos y... ¿Es un llamado de atención previo? No, ese ya no es llamado de atención. Ese ya es que se van a rescindir los contratos. ¿Qué proceso tomaron para hacer la evaluación correspondiente? ¿Hubo comunicación con las empresas? Pues han habido notas para las empresas y se les ha dado un compás de espera para que ellos comiencen a trabajar, pero se tomó la decisión conjuntamente en el ministerio para ver que podemos eliminar a estas empresas. Luego de completarse el proceso administrativo, se coordina presentar denuncias por incumplimiento de contrato. Los tramos carreteros corresponden a Ayutla a Ocó San Marcos, San Miguelito a Génova Quetzaltenango, 4 Caminos a Polohuato Tonicapán y Cito 180 a Las Rosas en Quetzaltenango. La Dirección General de Caminos inició con la recepción de ofertas para la contratación de 14 obras de emergencia derivada de la erupción del volcán de Fuego. Los proyectos se orientan a la restauración de la carretera RN14, obras de protección, defensa fluvial y contención en el cauce del río Huacalate en Alotenango, Zacatepeques, construcción del puente Las Lajas y la supervisión de las obras. Como sabrán, pues ajustados a la ley de contrataciones del Estado, lleva su tiempo para poder adjudicarlas. Naturalmente que esta adjudicación será a la empresa que mejor ofertó. El próximo lunes se estarán llevando otra apertura de plicas, pero esto va a ser para las constructoras que van a supervisar estos eventos que tuvimos el día de hoy. Se estima una inversión de más de 190 millones de quetzales para la contratación de 7 proyectos de supervisión y 7 de construcción. Mientras tanto, las brigadas de Provial continúan trabajando en 3 rutas que presentaron daños por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Personal y maquinaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda continúan trabajando en el tramo de 4 Caminos hacia Huehuetenango. También en el kilómetro 180 de la carretera que conduce de Retaluleu a Quetzaltenango y a la altura del kilómetro 165 de la ruta que comunica a Quiché con el municipio de Chiché. Se habilitó una vía alterna en el área de los encuentros para ingresar a Santa Cruz Quiché. Sí, se han dado desprendimientos de tierra propio del exceso de humedad en los suelos, tanto en la ruta al Atlántico desde el kilómetro 26. Hoy, precisamente en la mañana, se dio un pequeño derrumbe que afectó el carril derecho en el kilómetro 26 de la ruta al Atlántico con sentido hacia el norte, y también se está trabajando un derrumbe a la altura del kilómetro 92 de la ruta que comunica a el área de Cuilapa, Santa Rosa con Chiquimulía. Acá están nuestras brigadas trabajando, apoyando a las zonas viales y personal de Covial que se dedica a realizar este
tipo de trabajos y se continúa trabajando porque se prevé que el invierno aumente y entonces el Ministerio de Comunicaciones está preparado para brindarle la asistencia o atender las emergencias cuando se den. Dramática en algunos casos esta situación de las carreteras. Según informe de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, el país tiene el 44.6% de su red vial pavimentada, por debajo de otros países de la región. El país tiene 16.457 kilómetros de carretera, lo cual es igual a 1 metro de carretera por habitante. Además, se tiene la velocidad promedio más baja de la región con 37 kilómetros por hora. Guatemala tiene varios tramos carreteros en construcción, los cuales han quedado inconclusos. Las malas condiciones impactan de varias formas en la economía nacional, genera pérdidas de tiempo, daños en los vehículos, aumenta el nivel de riesgos de accidentes y así en estas condiciones y situaciones en pleno siglo XXI, año 2018, está nuestra red vial, Santos. Complicaciones las que se tienen, Julio, vemos retrasos en los tiempos para desplazarse, daños en los vehículos, probabilidades de accidentes, en fin, son distintas las consecuencias que se tienen. Y donde sea que tú veas, hay carreteras dañadas. Si vemos al occidente, hay dañadas. Si vemos en el oriente, también. Y son condiciones bastante complicadas. Uy. Los televidentes están viendo precisamente las imágenes acá en A la Medida. Hay lugares, como tú dices, están tan dañadas, Sandy, que es casi de escoger en qué hoyo caer. Sí. Y esto es un peligro. Primero, en el tema de seguridad vial, porque pone en riesgo, digamos que tu vida en primera instancia y la vida de otros. Pone en riesgo tu vehículo y obviamente la integridad del mismo. Y lamentablemente, pues también damos una mala imagen a nivel internacional si queremos ser un destino turístico como los que hay tan lindos aquí en nuestro país, pero vienen los turistas y se encuentran con esta situación. Pero también hay que tratar otro tema, el económico. Sí. El comercio se ve demasiado afectado. Las entregas se atrasan, los costos pueden incrementarse también porque hay que agregar un factor, el mayor mantenimiento que se le tienen que hacer a los transportes pesados específicamente por estas condiciones de la carretera. Es decir que en materia vial no estamos en los parámetros de competencias. No lo estamos, Sandy, y esto es dramático porque entonces en relación a la competitividad que podemos tener con otros países centroamericanos, ahí es donde empezamos a perder. Claro. Y por eso es de que muchas de las inversiones fuera del... La seguridad es una situación integral, Sandy, y también va relacionada a esto. Se van inversiones, por ejemplo, hacia Nicaragua, aunque ahorita Nicaragua tú sabes cómo está desde hace 2 meses, a Costa Rica y a otros destinos, cuando realmente es Guatemala, por su posición geopolítica y estratégica, el eje central de Centroamérica. Aquí tenemos diferentes situaciones por las cuales las carreteras están así, hay que mencionarlo. Uno de ellos es por algunos contratos que no se les ve mayor celeridad y por eso también se van a rescindir de algunos, y qué bueno, la verdad, porque no hay que atarnos a ese contrato. Si no están rindiendo, si no se tiene un avance, pues entonces se debe también tomar en consideración esta opción. Y segunda, por algunas situaciones que han estado precisamente en el limbo legal. ¿Te recordarás usted? Julio, te recordarás de este caso precisamente de Odebrecht. El de Odebrecht. Odebrecht, que por cierto es un caso que no solo afecta a Guatemala, Sandy, que ha sido una situación de varios países latinoamericanos, pero que por supuesto en el caso nuestro lo que ha hecho es precisamente lo que tú apuntabas de muy buena manera. Esos tramos carreteros han quedado completamente descuidados y lo peor, que no se permite por cuestiones económicas, porque al final de cuentas son medidas de la Contraloría, porque ese dinero es estatal y es de los guatemaltecos, invertir sobre algo que ya se pagó o invertir nuevamente en algo que ya hay un contrato todavía vigente y que está en ese limbo legal que tú has mencionado. Por eso, como vemos en pantalla, lo que encontramos es esto en la red vial. Es muy difícil encontrar tramos carreteros que estén bien, hay muy pocos. Por ejemplo, podemos mencionar la autopista Palín-Escuintla, pero sabemos que no es estatal, sino que es inversión privada, y alguna de parte de la ruta hacia el occidente. Pero luego, para de contar, Sandy, hacia donde vayamos, la carretera está pésima. Sí, definitivamente, ya no parecen agujeros, sino cráteres. Correcto. Hasta la broma, pero en realidad es así. Pero es así. Y yo te pregunto algo y quiero tu opinión al respecto. Dime. Hace unos días estaba platicando con unos ingenieros civiles y yo les preguntaba por qué es que a veces también se reparan algunos tramos carreteros, pero a los meses se levantan esos baches, prácticamente la carretera nuevamente está en pésimas condiciones. Y ellos me explicaban algo, que en realidad, por los tiempos que se da,
Se aprueba el presupuesto entonces, a partir de enero se tiene ese desembolso, pero pasan unos meses para que finalmente llegue a los ministerios, para que luego se hagan las licitaciones y finalmente en tiempos de invierno es cuando se pueden ejecutar los proyectos. Y me dice, en tiempo de invierno es el peor tiempo, la peor temporada en la cual se puede trabajar, porque obviamente todo el material que ellos pues aplican en la carretera no tiene el mismo nivel de secado y por lo tanto esto afecta y se afecta provocando nuevamente ese tipo de bacheo. ¿Qué cambios se podrían hacer? ¿Por qué no se considera este punto? Claro que sí, hacer un poco más ágiles estos procesos y sobre todo una planificación adecuada, porque si ya sabemos este problema y los tiempos que se llevan todos estos procesos burocráticos que mencionaste, hacerlos en los tiempos que sean indicados. ¿Y se puede por los tiempos de la ley también en cuanto al presupuesto? Ahí es donde tenemos los candados legales, porque acuérdate que son años, ¿verdad? La ejecución presupuestaria es por año, por periodo fiscal, y ese es el gran problema. Sin embargo, cuando ya hay contratos que están bien establecidos, se puede trasladar ese presupuesto al siguiente año, si está en obra la ejecución. Y bueno, vamos a darle seguimiento porque sería bueno que se evaluara este punto y buscar alguna solución también para que las carreteras estén en mejores condiciones, pero sobre todo que también al ser reparadas pues duren bastante tiempo, ¿verdad? No estemos en esta constante de estarlas reparando y teniendo este tipo de complicaciones. Así que le vamos a dar seguimiento al tema para que usted esté bien informado. Y bueno, vamos con uno de los casos emblemáticos, el caso por defraudación aduanera, más conocido como La Línea. Resulta que una jueza suplente aceptó las peticiones de los abogados defensores de cambiar la prisión preventiva de sus patrocinados por arresto domiciliario. En octubre de 2017, el juez titular del caso La Línea, Miguel Ángel Gálvez, resolvió que los procesados deben enfrentar un juicio por haber defraudado al Estado guatemalteco por 28 millones de quetzales. En ese proceso queda pendiente discutir qué evidencias serán aceptadas a la Fiscalía y a los abogados defensores para que sean diligenciadas en el juicio en un tribunal de mayor riesgo. El abogado Luis Fernando Godoy pidió arresto domiciliario para su patrocinado Francisco Ortiz, alias el Teniente Jerez, alegando que desde el 2016 tiene quebrantos de salud. La jueza suplente, después de escuchar las peticiones de los defensores y la oposición del Ministerio Público y los querellantes, resolvió otorgar arresto domiciliario a Edgar Armando Sac, Juan Carlos Ávila y José Rolando Gil Monterroso. En prisión preventiva continuarán Delfino de Jesús Moratalla, Francisco Ortiz y Miguel Ángel Lemus. Seguramente usted se preguntará cuáles son las secuelas de lo que hemos venido hablando en el tema de los migrantes. Bueno, ya lo sabremos, ¿no, Sandy? Por supuesto, pero esto después de la pausa. Le damos seguimiento a este tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Le cuento, en comparación de otros países centroamericanos, Guatemala es la nación que tiene más casos de migración. Estos datos son en base a lo que el Consejo Nacional de Atención al Migrante ha establecido. Según el CONAMIGUA, entre octubre de 2017 a mayo 2018, 16.480 menores de edad han viajado de forma irregular sin compañía de ningún familiar a Estados Unidos y permanecen en el país norteamericano. Lo que CONAMIGUA hace precisamente como ente coordinador, fiscalizador de las instituciones que atienden el tema es que nosotros nos presentamos en las instituciones para ver cuál es la atención y si se está dando la atención debida a estas personas. O sea, vemos, observamos qué se está haciendo para sugerirles mejoras, porque su función es precisamente esa, la de velar porque las personas sean atendidas de acuerdo a las instituciones que les corresponde hacerlas. Y precisamente por eso es que estamos haciendo las visitas a la Fuerza Aérea Guatemalteca, al área de menores, para ver la atención que se les está brindando para que realmente sean bien recibidas al país. De esos menores no acompañados, el Refugio de la Niñez tiene el registro de 5.547 niños que han sido repatriados en lo que va del año desde México y Estados Unidos. Los niños, niñas y adolescentes migran en condiciones de riesgo. Lo hacen principalmente para huir de la violencia y buscar mejores oportunidades. Sin embargo, en el camino presentan dificultades, por lo que es necesaria la atención de psicólogos y trabajadores sociales para atender los traumas que presentan. Hay que recordar que la mayoría de casos han sufrido una separación familiar
no una separación originaria en Estados Unidos, sino que la separación cuando son entregados a los mismos tratantes desde Guatemala. No es normal que un niño viaje con personas desconocidas, específicamente con coyotes. Ahí se da la primera afectación en los niños porque tienen que transitar muchas veces acompañados de personas totalmente desconocidas. Muchos de los niños son maltratados en el camino, no solo son sometidos a largos viajes, a veces sin suficiente alimento y agua, sino que también son golpeados por los mismos traficantes que los llevan. Aparte de ello, hemos recibido casos de niñas que han sido violentadas sexualmente por los mismos coyotes. Estos son los casos donde se requiere mayor intervención, sobre todo un acompañamiento psicológico a los traumas que tienen producto, no solo de la separación familiar, sino también de la violencia que han sufrido en el proceso de migración. Es que no te estoy diciendo que están entrando a Norteamérica. Y ahí ser separados de tajo, así, sin ninguna explicación, sin entender el idioma, sin entender lo que está sucediendo. Y encima de todo, como está sucediendo ahora, son llevados a lugares bien lejanos. Los padres permanecen por este delito federal menor en Texas y los niños están siendo llevados a Nueva York. Este es un trauma total que si no se trata con especialistas de la psicología, les va a quedar de por vida esta marca y puede influir definitivamente en la forma en que ellos van a desarrollarse como personas. Por supuesto, y es que vemos entonces que aquí se viene una acumulación de estrés, pero de diferentes secuelas psicológicas, porque a nivel psicológico, el tema de la travesía que se realiza, este camino muy peligroso, trae repercusiones, imagínate, correcto, tener que esconderte, tener que correr, estar con aquella psicosis de que viene la migra, sí, como normalmente se dice. Esto genera definitivamente un daño, pero aparte de ello, que te detengan, imagínate, te decepcionas. Correcto. 2, te encierran en estas jaulas. Y no entiendes ni por qué, ¿verdad? Pasas mucho tiempo, no tienes ningún tipo de explicación, no tienes mayor avances, pasas muchos días, las condiciones de comida lo veíamos incluso. Todo esto correcto, viene a ser una bomba de tiempo. Así lo es, y de hecho, esta mañana yo conocí un caso dramático de un chico guatemalteco, Leo, 6 años tiene. Se fueron en esta travesía que duró varias semanas con su señora madre, fueron precisamente capturados. Ahí es parte de la tolerancia cero de Donald Trump. La mamá tiene ya más de mes y medio aquí en Guatemala. Le hicieron creer en Estados Unidos las autoridades migratorias que si ella aceptaba todas sus culpas y aceptaba ser deportada inmediatamente sin su hijo, ojo Sandy, sin su hijo, iban a tener en menos de un mes al hijo aquí en Guatemala. Ha pasado mes y medio, ahora no se sabe, está en un limbo legal, cuándo va a ser traído acá. Puede hablar con él una vez a la semana telefónicamente, estando en una casa de estas de cuidado para niños, entre comillas cuidado, en Nueva York. Pero imagínate tú qué condiciones, este niño qué sufrimiento está pasando, qué depresión está pasando. Y es que no es lo mismo estar alejado de los padres en una edad tan temprana, tan importante también en la vida de los niños. Tanto los padres como los hijos están sufriendo en esta situación. Sí. No tienen ninguna seguridad porque no sabemos cuánto tiempo puede pasar. Es un limbo. Aparte de ello, no estar pendientes, no poder observar cuáles son las condiciones reales en las que ellos se encuentran, porque aquí solamente quienes han vivido estas detenciones, este abrigo que se les ha mencionado, saben qué es estar en esta situación. Exacto, es solamente las personas que están inmersas en esa tragedia saben qué es vivir ese calvario. Y algunos lo han compartido, que en realidad es muy complicado y es muy difícil estar en esa situación, porque a veces esperarían ellos estar pues de regreso o en otras condiciones, ¿verdad? Incluso algunos lo han colocado que las situaciones en las cuales son tratados son peores que las que tienen en el camino. Imagínate comparar esas dos situaciones. Terrible. En realidad es preocupante. Es muy preocupante. Así que, Sandy, para ponerle un punto final por el momento a este tema, ojalá que el gobierno norteamericano, y si no lo hacen ellos, pues aquí en Guatemala, cuando estos niños regresen y estén nuevamente en el seno de sus familias, con sus padres, pues se les pueda brindar la ayuda de todo tipo, pero particularmente la que hemos hablado, la ayuda psicológica para evitar secuelas postraumáticas en ellos y en el desarrollo de su vida. Por supuesto, pero es momento entonces de concluir la postulación para la elección de Contralor General de Cuentas.
Después de que el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, abrió el proceso para determinar quién presidiría la comisión de postulación para el nombramiento del nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas, 11 de los 15 rectores de las universidades del país eligieron al doctor Félix Javier Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana, de forma unánime como el presidente de la comisión, la cual tendrá la responsabilidad de presentar una nómina de 6 candidatos idóneos ante el Congreso de la República para que éste, en pleno, elija al nuevo Contralor General de Cuentas a través de una votación. Tras haber sido electo como presidente de la comisión, el doctor Serrano se refirió a los criterios que deberá aplicar de acuerdo a los requerimientos establecidos y los tiempos estipulados. Evidentemente tiene que ser la transparencia, lo que es los méritos académicos, la integridad y honestidad de las personas, las capacidades, honorabilidad, etc. Y al mismo tiempo utilizar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre los procedimientos que hay que seguir en estos procesos. El ahora presidente de la comisión indicó que el actual contralor deberá entregar el cargo el 13 de octubre de este año, por lo que la nómina de candidatos será entregada al Pleno del Congreso el 23 de septiembre. Interesante es que ya se está proponiendo y discutiendo el presupuesto o el proyecto de presupuesto del año 2019. Luego que la cartera de Finanzas Públicas diera a conocer que el proyecto de presupuesto para el próximo año podría ser superior a los 88.000 millones de quetzales. Analistas consideran que es positivo para las necesidades ministeriales, pero hay que evaluar las fuentes de financiamiento. Al principio se estaba estimando la recaudación tributaria con un escenario optimista, o sea, de una mejora muy optimista en variables económicas. Ayer se menciona que se hace una revisión a la baja con un escenario moderado en donde el crecimiento y otro tipo de variables que se involucran para esta estimación son menores, ¿verdad? Es con cierta precaución de que probablemente no vamos a crecer tanto o no vamos a llegar a ese escenario optimista con el que se habían venido haciendo las estimaciones. Entonces, esto ya es como un punto favorable de que se han atendido las recomendaciones que se dan en estos talleres de presupuesto abierto, el considerar un escenario moderado y no un optimista, por ejemplo. Analistas esperan que el Ejecutivo presente antes del 2 de septiembre el proyecto de presupuesto 2019. Sin embargo, consideran que el Fondo para Emergencias, la inversión para el Tribunal Supremo Electoral son parte de los aumentos que deben ser ratificados por el Legislativo. Y bueno, hablando de la emergencia por el volcán de fuego, la ayuda humanitaria continúa. Esta vez, Italia entregó 200.000 euros a la Cruz Roja guatemalteca para los damnificados. El embajador de Italia, Eduardo Pucci, entregó el equivalente de 1 millón de quetzales a la Cruz Roja guatemalteca para brindar apoyo principalmente a las personas albergadas. Quiero informarles que en la totalidad de las contribuciones de las donaciones financieras que se han recibido en la cuenta única, así como en la cuenta de Conred y que han sido informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, se suma un aproximado de $1.100.000, los cuales van a ser utilizados de acuerdo a las prioridades que el Ejecutivo ha estado definiendo en las distintas mesas multisectoriales para llevar a cabo los planes de rehabilitación y reconstrucción. La Cruz Roja explicó a dónde serán destinados los fondos. Señor embajador, estamos enfocados en acciones de agua y saneamiento, recuperación de medios de vida de las comunidades y apoyo en los albergues. Hay muchas necesidades prioritarias que atender en este momento. Ahora mismo hay necesidades más personales. Por ejemplo, las personas necesitan ropa interior. Estamos coordinando también con el BID para apoyar a Central Kitchen para que pueda seguir otorgando alimentos de calidad a las personas en los albergues. El embajador estará visitando la zona cero el próximo lunes para tener un acercamiento con las víctimas.